Sí. Y me enseñó el proyecto. Más proyecto que encargó el Cabildo sobre el proyecto de musealización de lo que es los grabados del Barranco de Balos, ¿no? Es decir, un proyecto de puesta en uso. Yo hay dos cosas a lo largo de todo el recorrido que, por mi forma de ser, una es que intento no ser categórico, sino que es bueno que la gente sepa que muchas cosas no se saben y está bien que no se sepa y que hay polémica y debate sobre las cosas, ¿no? Esa es una de las cosas. Y la otra es también otro debate que hay sobre qué hacer con el patrimonio, ¿no? Si todo se tiene que poner en uso, si parte no se tiene que poner en uso. Por ejemplo, hay un debate ahora mismo interesante si se debe de facilitar el acceso de la gente al Barranco de Balos en su día cuando se haga un museo o se debe de mantener cierta dificultad de acceso. Hay gente que es partidaria que el patrimonio es de todo el mundo y todo el mundo tiene que tener acceso a su conocimiento y su disfrute, y hay gente que también dice que bueno, que en la medida que es difícil garantizar la conservación de todo, a veces es un riesgo dar a conocer ciertas cosas. Dentro del riesgo, lo peor parado que siempre sale son los grabados rupestres y las pinturas rupestres. Yo no sé por qué, pero en todo el archipiélago, y yo por experiencia propia en Lanzarote y otros sitios, donde hay aquí, y disfrutar del yacimiento, todo el mundo, pero de manera un poco también respetuosa, no solo con los grabados, sino con la presión y el impacto que pueda haber sobre este entorno, ¿no? Entonces estamos trabajando en un proyecto museográfico que el proyecto es muy amplio, no solamente es esto, que se llamaría en el proyecto Balos 1, luego estaría Balos 2, que es toda la cornisa que ven, que luego desde arriba vamos a ver que se prolonga muchísimo hacia arriba, y Balos 3, que es otra extracción de grabado que está mucho más arriba, barranco arriba. Y aparte de eso, bueno, a lo largo de todo, de antropomorfo, da la impresión de adultos, niños, es decir, es una de las primeras representaciones en escena que aparecen de los grabados antropomorfos que vamos a ver ahora. Por lo tanto, está todo lleno. No se sabe por qué la mayor parte de muchos de estos grabados, sobre todo los alfabéticos y los antropomorfos, se concentran en esta zona de la isla, que va aproximadamente de los llanos de Gamona, Barranco Arguineguín para arriba, pero muy poquito, pero sobre todo en toda esta comarca. Y un poco del Buenarteme, yo creo que no, que era una cueva más, y que posiblemente cuevas como la Cueva Pintada, debajo de las fincas de Platanera hubieron o hay todavía alguna más, porque por ejemplo la Cueva Pintada es espectacular, la verdad, pero tampoco desmerece mucho la Cueva de los Morros de Ávila, que son unos triángulos pintados, o el mismo casco de Agüime, que hasta el siglo XVIII estaban documentadas más de 14 casas canarias todavía en pie, ¿no? Entonces el proyecto de musealización abarca un entorno amplio, pero desde luego donde está concentrada la mayor parte de los grabados es en esta parte de lo que se llama el lomo de los letreros, que es muy interesante, porque normalmente si hay una cosa arqueológica de los antiguos que se pierde después de la conquista, casi siempre son los grabados. Piensen ustedes que esto que hacían los canarios estaba vinculado a sus prácticas, rituales o lo que fuera, pero da la impresión que después de la conquista se pierde esa práctica. Se dejan de hacer antropomorfos, se dejan de hacer zoomorfos, se deja de escribir la inscripción en líbico-bereber. Por lo tanto, yo trabajo mucho la etnografía con los viejitos, que son los que saben, ¿no? Por mucho que uno estudia en la universidad, hay que hablar con los viejos de la zona, que son los que saben, pero normalmente cuando hablamos de los grabados, cita mucho en los documentos, está la publicación esta de Cazorla, ¿no?, sobre Tirajana, y bueno, los pleitos tremendos que hubieron a lo largo de la historia por la raya de Agüime y de Santa Lucía, o los pleitos de los pastores en todo el Barranco de Balos. Se hace referencia al lomo de los letreros, o sea que ya se reconocía que ahí habían signos grabados, ¿no? Por eso es muy importante también en Balos. Entonces rehabilitar las cuarterías y rehabilitar el pozo. El proyecto contempla un pequeño edificio enterrado ahí, aprovechando todo este anteriormente con el pozo que se rehabilitaría, y ahí estaría pues un pequeño centro de exposición, de interpretación y una pequeña cafetería, ¿no? Pues en verano la gente aquí, pues imagínense, venir caminando por aquí. Entonces luego el camino se rehabilitaría. La segunda parte del proyecto, que sería ampliar el edificio por debajo, pero sería como una segunda fase si se acaba esto de la crisis, ¿no? Algún día, ¿sabes? Pero bueno, para ser realista, por lo menos contemplar una actuación un poquito más comedida. Y aquí un lugar de aparcamiento en lo bajo, para que no impacte,
pero que yo creo que ahí, por lo menos yo voy a pelear que sea bastante limitado, ¿no? Es decir, que el acceso, hay otros sitios donde, por ejemplo, tú dejas los coches ahí, hay unos trencitos. Ah, Verónica. Si hay algún sitio para entrar. Ahí son recientes, ¿no? De gente que se ha metido por ahí. El típico ciclo de valo antropomorfo. Y luego hay ramiformes, es decir, después vamos a ver una línea con línea cruzada que se ha dicho ramiforme y que se asocia pues con elementos vegetales, ¿no? Y luego hay, por ejemplo, hay algunos más controvertidos que veremos ahí, un supuesto barco, que algunos investigadores hablan incluso de un hipoi fenicio, pero que observado bien es simplemente un nombre de persona que dice Luis, ¿no? Luego hay grabados que yo creo que son muy interesantes, que antes me hablaron de la familia Monroy, porque hay un montón de grabados con el apellido Monroy, sobre todo concentrado en la parte del panel 7, que tuvo que ser una familia que yo creo que en el siglo XIX. ¿No tienes nada para poner de escala? Ahora hay que bajar. Fíjate la diferencia. Donde están ellas de pie, la antigüedad, donde están ellas de pie también. El trozo que falta aquí corresponde a algún grado. Bueno, sácate por si acaso porque yo me conozco. ¿Sabes qué quiero ver? Es natural, ¿lo ves aquí? Claro, te sacamos un montón. Ah, sí, verdad, por ahí para allá. Pero el barco dibujado con con sus velas, sus mástiles. En algún caso algunos barcos se habían interpretado como cruces, porque solamente se habían fijado en el mástil y no en la parte de abajo. Pero bueno, esos elementos. Y luego por ahí un compañero de ustedes también hablaba de jinetes. Ahora también está la teoría de que en Tenerife han aparecido toros, que para algunos son marcas de huellas de cantero de pala mecánica, o todo, aunque después por ahí se ven algunos más claros. Y este de aquí, de raspa, perdón, Aquí es donde está la figura fluorescente. Ahí también la fluoretiforme. Lo que pasa es que en una línea la fluoretiforme al lado de la iglesia. Ah, sí. Los galeones, la fragata, hasta el correguillo de la pala. pero no quedó definido, lo definieron el otro día. Tampoco se quedó definido porque los viejitos se fajaron. De enorme anfiteatro, ¿no? O sea, tú vienes aquí, subes a la degollada y ves todo lo que es el macizo este, que sería Valos 2, y te da la sensación de un lugar de recogimiento. Hacer rituales de tipo mágico, religioso, y dibujan los antropomorfos. Por ejemplo, en el norte de África, los pies, o sea, un pie para enlaces matrimoniales, para administrar justicia. Hay mucha variedad. Entonces, imagínate que cada vez que se hace un antropomorfo, a lo mejor se murió un familiar, o hay un elemento simbólico, ¿no? Pero también me imagino yo el Barranco de Valo a veces como un lugar de encuentro festivo, ¿no? Donde a lo mejor la población de toda esta zona, de Agüime, Ingenio, pues bajaban aquí en un momento de encuentro donde también hacían elementos simbólicos vinculados a la fiesta. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Teror, de la romería. O sea, está la parte de la Virgen del Pino, de la procesión, y está la parte festiva de la romería. Y las dos cosas se hacen dentro de un mismo elemento, ¿no? Lo que sí está claro que el elemento simbólico de este lugar es muy potente. ¿Por qué? Porque realmente no hay población al lado. O sea, ahí no ves cuevas de poblamiento, ni ves grandes poblados de casas. Tienes que irte a Agüime, o tienes que irte más a la zona de Cumbre, o a Temisa, para ver la zona de concentración de población. Por lo tanto, esto no es algo que está la gente cerca de la casa y hace una actividad, sino que se desplazan a un lugar simbólico para hacerlo. Salvo que también tiene que haber muchos elementos de los pastores, ¿no? Por ejemplo, por ahí vieron algunos juegos que son el 3 en raya, el damero, el gato y las palomas, que los pastores, que son unos sabios, porque son personas que están horas y horas pensando, reflexionando y viendo lo que hay, pues también hacían sus signos, ¿no? Hay muchos que son geométricos, son rayas, que son también para afilar cuchillos, o sea que algunos pueden ser huellas de uso, son simplemente porque algo se hizo allí. Por lo tanto, el mundo es muy variado, ¿no? Pero sí es verdad que aquí, quédense con antropomorfo, que es una idea muy clara de representar algo.
escritura, que es una idea de poner un mensaje, ¿no? Una comunicación ramiforme. Hay algunos que sí, que tienen que ver con una actividad consciente, ¿no? Y después hay muchos que son Juanito quiere a Pepita, en fin. Da la impresión que los sitios donde hay grabado llama a grabar. En Fuerteventura, yo le decía a un compañero, hay barrancos enteros como Tinojay, que está todo lleno de barcos. Desde el siglo XVIII. No, en esos paneles tiene estos dos grabados que están ahí casi enfrentados, pero luego tiene los alfabetiformes de ahí, y luego hay otro panel con muchos también. Y detrás, ¿ves? Unos antropomorfos detrás, en la más rojiza, Sí, sí. dentro, aparecen ahí. Algunos se ven sexuados claramente. Yare, gran parte de su obra, sobre todo estuvo inspirado, Antonio Padrón. Es decir, un elemento potente de identidad, ¿no? Igual que los que están hechos hace, pues, ponle tú 1000 años, 1200 años, y la propia escritura líbico-berebero amasí, en el norte de África, también tiene variantes locales, ¿no? No es lo mismo en el Rif que en la Cabilia, que en otra zona de Túnez, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, el líbico-bereber no usa la vocal, sino solo las consonantes. Lo que ustedes ven son consonantes, que puede ser una L, una Z, una M, se puede leer de arriba abajo, de abajo arriba, y por lo tanto es difícil, ¿no? Aunque es verdad que hay una cierta constante, ¿no? Donde ciertos signos tienen control, pero no sabes qué significa temisa, ¿no? Entonces quiere decir que es una palabra bereber escrita en otra lengua, igual que Tindaya, por ejemplo. Es un apasionante porque ahora mismo en La Gomera apareció una cueva llena de inscripciones alfabéticas. Por lo tanto, ahora mismo hay en todo Canarias, ¿no? En la Isla del Hierro, en Guarasoca, se fechó un tablón funerario. Siguen escribiendo. ¿Quién escribe? ¿Cómo se transmite en 1500 años ese conocimiento? En el 1400 el significado era el mismo que cuando llega, o ya termina por convertirse en un elemento simbólico más allá de la escritura, ¿no? Con la época de Roma estaban los Canari, los Gomerae, los Majos. E incluso parece que vienen de sitios concretos, pero los trajeron separados, los mezclaron, los trajeron por tribu. Vinieron solos, porque el tema de la navegación... Hombre, a mí en la universidad me decían que no conocían la navegación, los bereberes, pero después tú te hablas con los viejos de Gandía y te dicen, de Morrojable a Berbería se va y si vienen un día. Y en Patera llegan todos los días aquí, o sea que... Es verdad que son bastante distintas, ¿no? Bastante distintas. O sea, Gran Canaria, la arqueología de Gran Canaria no se parece para nada a la de Tenerife. Se nota que hay una evolución separada durante mucho tiempo. Puede que hubieran contacto, pero desde luego la cerámica no tiene que ver una con otra. No, sí tiene el ADN mitocondrial, se hace vía materna y vía paterna. En islas como La Gomera dan un porcentaje elevadísimo, ¿no? Muy elevado. Las islas más mestizadas no. Lo que pasa es que, claro, lo que no podemos caer con el genetismo que ahora está de moda, como una línea de investigación científica, es lo que pasó con la época de la raciología, ¿no? Es decir, cuando llegaron aquí Ilse Wiedeski, sobre todo el mundo de la raciología alemana, muy vinculado al Tercer Reich, por cierto, y venían aquí a buscar como elementos de la raza pura. Entonces, todo el concepto, incluso todavía en la escuela, ¿no? Cuando hablamos de raza, yo creo que eso hay que eliminarlo de una vez, ¿no? Porque no existe la raza. Sí, pero porque como tú bien decías, que a ti te dijeron en la universidad que no conocían la navegación, a mí me dijeron en el colegio que los guanches, Caput y todos, que todos habían fallecido. Claro, quedaron muchos. Quedaron, lo que pasa es que los apedillaban. Yo sobre todo trabajo en los Cerros de Fuerteventura y tú ves un montón de gente, bueno, tú te vas a México, a Perú, y ves un indio total, que se llama Juan Ramírez, ¿sabes? Pues está apedillado. Y desde el siglo XVI aquí se apedilló, pero sobrevivió población aborigen sin duda, si no, no quedaría la toponimia. Debate para ustedes, ¿no? Y hacemos un proyecto museográfico. Aquí hay paneles explicativos, una cafetería, tú puedes alegar, te echas la cosita, pim pam. Pero yo creo que tendríamos que controlar también el uso de este espacio, ¿no? Porque yo de luego no me imagino 30 guaguas a la vez, un escándalo de gente, digo, en un espacio donde yo creo que uno de los atractivos que tiene es la sensación de, ¿no? De un poco de tranquilidad también. Pero lo que tú decías